Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos. Que el Espíritu Santo venga a conducir nuestra meditación, a aclarar, a quitar las dudas, para que todos vengan a comprender su santa palabra, especialmente las personas que son religiosas. Es eso, las personas religiosas. Caramba, obispo, pero yo no soy religioso. Entonces, usted no está incluido, pero usted va a aprender que el texto sagrado muestra derechito cómo Dios ve al religioso, cómo Dios evalúa al religioso. Y eso es muy importante, porque infelizmente, la mayoría de los religiosos están perdidos. Infelizmente, es como el texto sagrado muestra aquí, capítulo 3 de Juan. Vamos a ver entonces qué es lo que nosotros aprendemos con Jesús en el diálogo entre Jesús y el maestro de la religión de los fariseos. El fariseísmo en esa altura era era un lado del judaísmo. Era, por ejemplo, hoy existen los evangélicos. Entonces, existe el pentecostal, el bautista, el metodista, presbiteriano, en fin. Existen muchos seguidores entre los evangélicos. Pero los fariseos eran así, más o menos esto. Entonces, dice el texto sagrado que había entre los fariseos, llamándolos de religiosos, un hombre llamado Nicodemos, príncipe de los judíos. Príncipe quiere decir principal de los judíos. Cuando habla de príncipe, no es que él era hijo del rey, quiere decir que él era uno de los principales entre los judíos. Entonces, nosotros identificamos aquí a Nicodemos como un representante de los religiosos, como un tipo de los religiosos, un símbolo de los religiosos, un representante de los religiosos. Entonces, él fue hasta de noche a hablar con Jesús y le dice, yo creo que él fue hasta de noche porque no se quería exponer durante el día. Entonces fue a la noche. Yo pienso así. Y le dijo, Rabí, quiere decir maestro. Él, Nicodemos, hablando con Jesús. Maestro, bien sabemos, o sea, él hablaba en nombre de sus hermanos. Bien sabemos que eres maestro, que has venido de Dios. Reconocemos al Señor como venido de Dios, como el Mesías, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no fuese con él. Entonces, era la visión de Nicodemos y que él pasó para Jesús. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no fuese con él. Fuera que nosotros sabemos que existen muchas señales en este mundo, muchas personas que no tienen nada que ver con Dios, absolutamente nada con Dios. Yo mismo fui una víctima de este tipo de cosas. Yo puedo hablar esto con usted. Yo tengo testimonio al respecto de esto. Entonces, Jesús respondió y le dijo, en la verdad, Nicodemos, en la verdad,
2 veces Jesús habla. Él no precisaba hablar en la verdad, bastaba el hablar que Él era la verdad. Pero Él enfatiza cuando la Biblia habla de verdad en verdad, era una enfatización. Él está afirmando, está llamando la atención para lo que Él va a decir. Entonces, cuando usted lee lo que está escrito, cuando Jesús habla en verdad, preste más atención. Sumérjase más su mente en lo que Él va a decir. ¿Y qué es lo que Él dice para Nicodemos? En verdad te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que quien no nace de nuevo no puede ni ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo, va a continuar ¿qué? De la misma forma, como una persona muerta para Dios. La persona tiene que nacer. Nadie puede entrar en el reino de Dios como ella nació de este mundo, unida, apegada al mundo. Para que la persona entre en el reino de Dios, ella tiene que desapegarse del reino del mundo. No es posible que la persona ande con un pie en el reino de Dios y otro pie en el reino del mundo. Es imposible esto. Y esta es una característica de los religiosos. Esta es la realidad. Esto es extremadamente peligroso. Porque la religión, por ser una religión, la persona se acomoda en su religiosidad. Ella dice para sí misma, yo estoy bien, estoy en la religión, yo soy obrera, soy obrero, soy pastor, soy obispo, yo soy la esposa de un obispo, yo soy una persona que no le hago mal a nadie, yo no vivo en pecado. Bueno, uno miente un poquito de vez en cuando, pero hace alguna cosita, pero, en fin. La persona religiosa se justifica, ella se autojustifica porque ella es religiosa y la religión engaña, la religiosidad elude. La religión, a mi ver, en mi óptica, es la mayor enemiga de Dios, la mayor socia, amiga del diablo. Dios no creó la religión, nunca. Muéstreme en la Biblia dónde es que Dios instituyó la religión. No, no existe. Dios dio los mandamientos de la ley. Y obviamente, de los mandamientos surgieron otros pensamientos, cada uno interpretando sus mandamientos, los mandamientos a su manera, y nacieron las religiones, pero no tiene nada que ver con la religión. La palabra de Dios es palabra. Si usted, mi amiga y mi amigo, quiere que su alma venga a vivir eternamente, nunca se apegue a la religión, a ninguna. Nunca. Apéguese a la palabra de Dios. Aunque usted no entienda la palabra de Dios en toda su grandeza, complejidad, no importa. Pero lo poco que usted entienda de ella, sígala. Obedezca. Usted va a ver que usted llegará. Ahora, si usted comienza a querer discutir, dialogar, en fin, querer imponer su manera de creer con otra persona, va a haber una lucha, un conflicto, y esto no es bueno, porque esto muestra que ambos están en el reino de este mundo, porque en el reino de este mundo lo que más tienen son religiones. Lo que más hay en este mundo es religión, ¿sí o no? Y la religión nunca, jamás, en ningún momento salvó a alguien. Por lo contrario, el mundo vive en guerra
por causa de la religión. ¿No es? ¿Es o no es? Entonces, usted está viendo ahí la religiosidad. Es la que hace a las personas ciegas, completamente cegadas. Pero vamos al texto, lo que aquí Jesús dice. Porque aquel hombre, Nicodemos, elogió a Jesús. Señor, nadie hace el trabajo que tú haces si no estuviese con él. Pero Jesús fue... Mire, Nicodemos, preste atención, muchacho. Yo le digo, aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y obviamente, Nicodemos, con su respuesta, mostró quién era Nicodemos. Nicodemos le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede, por ventura, volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Él sabía que eso era imposible. Pero él quería dejar bien claro para Jesús el entendimiento ciego de él. Él creía que esto era imposible. Nacer de nuevo. Era imposible. Y realmente, cuando uno habla del nuevo nacimiento, las personas no entienden. ¿Cómo es nacer de nuevo? Espere. ¿Será que yo voy a volver al vientre de mi madre? Ni que fuese recién nacido. No podría volver al vientre de su madre. Salió, ya está, no hay vuelta. Pero en la mente del religioso es así. El religioso es ciego. Es eso. El religioso, todo religioso es ciego. Es eso. Porque ese hombre Nicodemos, Jesús vio que él era un hombre sincero. Esa era la ventaja de Nicodemos. Nicodemos, a pesar de su ignorancia espiritual, él era un hombre muy sincero. Para él hablar con Jesús, ¿cómo puede ser que un hombre, siendo viejo, está hablando de sí mismo, pueda entrar en el vientre de su madre y nacer? Ahí Jesús respondió, en verdad te digo, que aquel que no nace del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Antes no podía ni ver el reino de Dios. Ahora Jesús está hablando de entrar. Quien quiere entrar en el reino de Dios, Jesús vino a traer el reino de Dios. Y el reino de Dios es cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y nos guía, nos dirige, nos hace reinar. Él reina en nosotros. Por lo tanto, si la persona no tiene el Espíritu Santo, ella no sabe lo que es el reino de Dios. Ella sabe lo que es el reino del mundo. Ella conoce el reino del mundo, pero no conoce lo que es el reino de Dios. El reino de Dios solo es posible cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando ella nace del Espíritu Santo. Jesús habla aquí también sobre eso. Quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Y él habla, el que es nacido de la carne es carne, o sea, quien es nacido del mundo es del mundo. Y lo que es nacido del Espíritu Santo es espíritu, o sea, es espiritual. O sea, son dos naturalezas contrarias, opuestas una a la otra. Los que son nacidos de la carne son carne. No importa si pertenecen a una denominación evangélica. No importa si trabajan hasta como pastor en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros hemos tenido experiencias realmente desgastantes. Y yo diría hasta tristes, porque muchas personas abrazan la fe
que nosotros llevamos la fe en la palabra de Dios y son curadas, liberadas de su vicio, de sus vicios, y ellas ingresan en la obra. Quieren ser obreras, quieren ser siervos de Dios, quieren ser misioneros, quieren ser la obra de Dios, y uno inmediatamente abre la puerta. Puede pasar. ¿Usted quiere ayudarnos a llevar la palabra de Dios para otras personas? Por favor, sea bienvenida. Pero la persona, ella tuvo una experiencia de cura, fue bendecida, con un determinado milagro. Pero no nació del agua ni del Espíritu Santo. Si no nació del agua ni del Espíritu Santo, ella continúa siendo carne. Pero aún así, nosotros no vemos esto, no tenemos una bola de cristal que dice, mire, esta persona aquí, esta es de Dios, esta no es. No, yo no veo. Yo no veo el Espíritu en esta y en esta no. No puedo hacer esto porque la obra es muy grande. Ella está distribuida por toda la tierra, por todo el planeta. Entonces, ¿cómo vamos a saber quién es quién? Yo no puedo saber. Ahora, el que dirige la iglesia, que es el Espíritu Santo, Él hace la selección. Es Él quien hace que las personas nazcan del agua y del Espíritu Santo. Cuando ellas nacen del Espíritu Santo, ellas son espirituales. Ellas mueren para el mundo. Pero si no murió para el mundo, si ellas supuestamente nacieron del Espíritu Santo, quieren hacer la obra de Dios, pero en lo más profundo del corazón, no nacieron del Espíritu Santo, ellas continúan teniendo sus raíces, su naturaleza humana, carnal. Ella continúa porque pertenece al mundo, no nació de Dios, no nació del Espíritu Santo, no es nacer de la doctrina de la iglesia, no es nacer de la voluntad del pastor, no, es el propio Dios quien engendra a sus hijos, es el Espíritu Santo quien engendra a los hijos de Él. Eso es lo que las personas tienen que entender. El religioso piensa que porque hace todo correcto, no vive en el pecado, ahora estoy con mi vida bien arreglada, estoy casado, tengo mi casa, mi familia, yo hago la obra de Dios, predico el Evangelio. ¡Qué maravilla! Solo que, si el interior de aquella persona fuese carnal, o sea, si ella no nació del agua y del Espíritu Santo, ella continúa siendo aquella vieja criatura mundana, fuera que esto no aparezca en un principio. En un principio no aparece, pero con el tiempo, cuando la persona es llevada al desierto, porque quien predica el Evangelio siempre va a ser llevado al desierto. El desierto nos prueba. El desierto es el fuego, el bautismo de fuego. ¿Y quién no pasa por el desierto no sabe si es nacido de Dios? Cuando la persona es nacida del Espíritu Santo y es llevada al desierto, ella es probada y aprobada, porque el Espíritu Santo es quien la conduce, quien la engendró y quien la condujo al desierto. No son las injusticias de la dirección de la iglesia que hacen eso, no. Es el propio Espíritu Santo. Fue el propio Espíritu Santo quien condujo al Señor Jesús en el desierto. Luego que Jesús fue bautizado por Juan Bautista y luego el Espíritu Santo vino sobre él, inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó a Jesús para el desierto, para ser tentado. Entonces Jesús se preparó con ayunos para que él venciese la tentación. O sea que hubo una pelea contra el infierno entre Jesús y el diablo en el desierto. No fue en la ciudad, fue allí en el desierto. Entonces usted se queda sola en el desierto. El desierto es un lugar completamente vacío de todo.
de todo, todo, todo. Entonces, usted se queda sola, solo en el desierto. Es usted y Dios, porque el diablo está para tentar. Entonces, cuando una persona es llevada al desierto, si ella es nacida del agua y del Espíritu Santo, ella vence el desierto. Y cuando ella vence el desierto, entonces ella está preparada para hacer la obra de Dios. Muchas personas quieren hacer la obra de Dios y piensan que hacer la obra de Dios es solamente hablar de lo que está escrito en la Biblia. No, usted tiene que enfrentar el infierno. Cuando uno predica el Evangelio, imagínese, para usted ganar su alma, para ser salvo, usted ya enfrenta un infierno. Imagínese usted ahora querer ser usado por Dios para salvar a otras personas, arrancar a otras personas de las garras del diablo. Usted va a luchar una lucha mucho peor. Si usted no es nacido del Espíritu Santo, usted no va a resistir, no va a aguantar. Entonces, es por eso que usted tiene que autoevaluarse, examinar su vida realmente, si usted nació de Dios o no. Si por acaso usted tiene dentro de sí, ahí en lo más profundo de su corazón, tiene alguna aspiración para con este mundo, sueños personales, eso, sueños personales, proyectos personales, usted quiere realizar sus sueños en este mundo, esto muestra que usted no nació de Dios. ¿Por qué? Porque usted carga un pedacito del mundo dentro de sí, y quien nace de Dios no carga nada del mundo. Está libre para hacer la voluntad de Dios. Si es para hacer la obra de Dios, ella está libre. Si no es para hacer la obra de Dios, ella da continuidad a su vida. Ella continúa con su vida, pero la prioridad de ella es hacer la voluntad de Dios, porque ella nació de Dios. Jesús dice con claridad, claro, no hay más nada, más claro que esto. El que es nacido de la carne, el que es nacido del mundo, es carne, es mundano. El que es nacido del Espíritu Santo es espíritu, es espiritual, es una nueva criatura. Y ahí Jesús le dice a él, no te maravilles de haberte dicho esto. Es necesario que usted nazca de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo, Nicodemos. Usted tiene que nacer de nuevo. Pero él era maestro en la religión. Él era un hombre muy instruido, altamente capacitado. Él era un líder, él era un príncipe en su religiosidad. Él era, él tenía una reputación integral, espectacular. Pero por eso fue que él fue a hablar con el Señor Jesús en la noche, no quería exponerse. Él no quería exponer la vida de él. Él vino a hablar con Jesús. Imagínese, el príncipe, una persona extremadamente honrada por sus compañeros y colegas, y hablar con Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús era el hijo del carpintero. Jesús era quien era Jesús. Humano, simple. Jesús era simple, como un sujeto que está en un alto grado de su vida ministerial, va a descender y hablar con un hombre simple, como Jesús era. Entonces, él fue a hablar con Jesús en la noche para que nadie lo vea, para no exponerse. Pero Jesús vio sinceridad en él y le dijo, Nicodemos, mire, es necesario que usted nazca de nuevo, porque si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar en el reino de Dios. Y es esto lo que usted tiene que observar. Usted es una persona religiosa, que hace caridad, bondadosa. Usted no vive en el pecado, pero si usted no nació del agua, no murió para el mundo. Nacer del agua es lo siguiente. Es usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Usted aceptó las reglas, los mandamientos de la ley de Dios, del reino de Dios.
Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, ser bautizado en las aguas. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo en las aguas significa sepultamiento. Ahora, ¿sepultamiento qué es? Sepultamiento, usted sepulta a alguien que ya murió. Entonces, para que usted entre en el reino de Dios, el reino de la vida eterna, usted tiene que morir para el mundo. Si usted no murió para el mundo, para sus vanidades, para sus formas de ver, para su orgullo, su propio orgullo, usted no puede entrar en el reino de Dios. Usted no nació aún. O sea, tiene que nacer del agua, tiene que ser sepultado. Tiene que ser sepultado para probar para sí mismo que realmente murió para el reino de este mundo. Ahí sí, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Usted es bautizado, es sellado con el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo le engendra a usted. El Espíritu Santo de forma gloriosa le hace a usted una nueva criatura, una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva visión. Usted es una nueva criatura, 0 kilómetros. No interesa si usted tiene 80, 90 o 100 años. Cuando usted nace del agua y del Espíritu Santo, aquella criatura es como un niño, un bebé. Nace de nuevo, solo que no del reino de este mundo, sino del reino de Dios. Nosotros vamos a hablar más sobre este asunto, porque esto es muy importante para que usted venga a autoevaluarse. Usted se examine a sí mismo para que usted no sea engañado por su religión o por los religiosos, para que usted no sea eludida con la apariencia de la religiosidad que usted carga. Porque yo tengo tristeza en todos estos años de la Iglesia Universal del Reino de Dios, no solo desde que la Iglesia Universal va a cumplir 50 años, de aquí a 2 o 3 años, va a cumplir 50 años, medio siglo. Entonces, en los 61 años que yo nací de nuevo, yo he visto muchas personas, pero muchas personas aparentemente llenas del Espíritu Santo, cuando pasan por el desierto, esas personas se derriten. Pero uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué hice de errado? ¿Dónde yo fallé? No. Es que la persona no nació de nuevo. Ella continúa en el reino del mundo. Entonces, en el reino del mundo, ella se derrite en el desierto. Que Dios los bendiga a ustedes y hasta mañana. Espero haberles alertado a ustedes. Espero que haya abierto sus ojos para que usted entienda y verifique, venga a evaluar su vida delante de Dios. Porque de repente, mi amiga, mi amigo, usted era como Nicodemos. Usted era una persona que ocupa un cargo de relevancia en su iglesia, en su denominación, pero usted ni siquiera ve el reino de Dios, ni siquiera, mucho menos va a entrar. Perdóneme si yo estoy haciendo muy directo, objetivo, pero Jesús dice que la verdad libera. Si yo fuese un religioso, no hubiese nacido de Dios, a mí me gustaría mucho de saber la verdad para que yo viniese a buscar ese nuevo nacimiento que Jesús dice. Importa, es necesario nacer de nuevo. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.